La antigua campana situada sobre la puerta de entrada de la librería Turned Page tintineó suavemente. Lily Parker levantó la vista de la pila de libros recién llegados que estaba ordenando por géneros. Las 7 de la mañana era la hora en que más le gustaba estar en la librería. El silencio, el olor a libros y el café de la pequeña cafetera del fondo creaban una atmósfera especial que últimamente echaba de menos en casa. La primera visitante, como siempre los martes, fue la señora Donovan, una anciana profesora de literatura jubilada. Caminaba lentamente entre las estanterías, dirigiéndose habitualmente a la sección de literatura clásica. «Buenos días, señora Donovan», sonrió Lily, arreglándose un despeinado mechón de pelo castaño. «Su querido Dickens ha recibido una digna compañía. Ayer llegó una rara colección de primeras ediciones del siglo XIX». El martes por la mañana era el momento más tranquilo de la semana. A Lily le encantaban esas horas. Le daban la oportunidad de ordenar los libros recién llegados, pero también de pensar. En los últimos meses, sus pensamientos habían vuelto cada vez más a casa, a su vida y a la de Jack, que se había convertido en una existencia paralela de dos casi extraños. Lily había heredado la pequeña librería de la tía Martha hacía 3 años. Muchos aconsejaron vender el local. En la era de los libros electrónicos parecía una locura mantener una pequeña librería. Pero Lily se había enamorado del lugar en su adolescencia, cuando pasaba todos los fines de semana ayudando a su tía. Jack había apoyado su decisión de mantener la tienda entonces, aunque la había calificado de bonito hobby. Lily pasó la mano por los lomos de los libros, cada uno un poco destartalado, cada uno con su propia historia. 32 era la edad en la que te dabas cuenta de que la vida podía no ser lo que habías imaginado en las novelas, sobre todo cuando tu marido trabaja hasta tarde cada vez más a menudo y sus camisas huelen a perfume ajeno. Un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Jack le decía que hoy volvía a llegar tarde. Tenía una reunión importante con unos inversores. Lily miró la pantalla del teléfono con la ya familiar mezcla de cansancio y frustración. Hacía 3 meses había visto accidentalmente el mismo mensaje en el teléfono de él, solo que dirigido a alguien llamada Samantha, y el texto había sido completamente diferente. El día en la tienda había seguido su curso. Los estudiantes de bachillerato que se preparaban para los exámenes acudían en busca de clásicos. Una joven madre buscaba libros para su hijo, obsesionado con los dinosaurios. Un profesor de una universidad local pasó 1 hora en el departamento de filosofía. Lily ayudaba a todos a encontrar su libro, mantenía la conversación sobre literatura y recomendaba novedades. Siempre ayudaba a distraer. Al anochecer, mientras cerraba la tienda, se dio cuenta de que había olvidado quitarse el anillo de casada antes de limpiar los cristales, una extraña costumbre que había adquirido en el último año. El bisel de oro se había empañado ligeramente, al igual que su relación con Jack. 8 años de matrimonio eran suficientes para aprender a notar los cambios. ¿Era Jack diferente, o era que por fin había visto a su verdadero yo? De camino a casa, Lily se detuvo en el supermercado. Compró víveres para una cena que probablemente cenaría sola. El queso favorito de Jack iba en la cesta, por costumbre, aunque hacía mucho tiempo que no cenaba en casa. La cajera, que conocía a Lily como clienta habitual, le preguntó si todo iba bien. Parecía cansada. Lily sonrió tensa y contestó que solo era mucho trabajo. Su casa la recibió con su familiar silencio. Pulcra, moderna, impersonal. En eso se había convertido últimamente. Las fotos de las paredes parecían descoloridas, a pesar de que habían sido tomadas hacía pocos años. En una de ellas aparecían ella y Jack el día de su boda, jóvenes, felices, confiados en el futuro. Lily recordaba cada detalle de aquel día. La forma en que le temblaban las manos al ponerse el anillo, la manera en que Jack la miraba con adoración, la forma en que bailaron su primer baile.
Ahora su comunicación se reducía a mensajes cortos y cenas ocasionales en completo silencio. Jack pasaba cada vez más tardes mirando su teléfono, sonriendo a algo en la pantalla. O tal vez era alguien. Preparando la cena para uno, Lily se sentó a la mesa de la cocina con un libro nuevo. Desde la ventana entreabierta llegaba el zumbido vespertino de la ciudad, los coches tocando el claxon en algún lugar a lo lejos. Pasó las páginas mecánicamente sin leer el texto. Pensó en la próxima fiesta de empresa de Jack, el evento anual al que había acudido con él durante los últimos 7 años. Este año ni siquiera la había mencionado, aunque la fecha se acercaba. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Jack. «No me esperes despierta, vete a la cama, te veré por la mañana». Lily miró el reloj. Las 11 de la noche. Hubo un tiempo en que les gustaba pasar noches de cine en casa con vino y largas conversaciones. Ahora ni siquiera recordaba la última vez que habían tenido una conversación de verdad. Mientras recogía los platos, Lily tocó accidentalmente el marco de su foto de boda. El cristal se rompió, dejando una telaraña de grietas en sus caras sonrientes. Se quedó mirando el cristal roto durante largo rato, pensando en lo simbólico que era aquel momento. Algo se había roto irrevocablemente en sus vidas y ella ya no podía fingir que todo iba bien. Caminando hacia su dormitorio, Lily tomó una decisión. Mañana pasaría a la acción. Se acabó el papel de esposa inadvertida. Era hora de seguir adelante con su vida antes de disolverse definitivamente en este matrimonio fantasma. Al quedarse dormida en una cama vacía, se sintió extrañamente tranquila por primera vez en mucho tiempo. La decisión estaba tomada, solo quedaba actuar. Revisando viejas fotografías en la librería, Lily se topó con una instantánea hecha jirones de hacía 8 años. El festival de verano en el parque donde Jack y ella se habían conocido. Ella había estado ayudando a la tía Marta con la librería ambulante en aquel entonces, y él solo buscaba refugio de la repentina lluvia. Aquel día era inusualmente caluroso para ser septiembre. Lily estaba ordenando los libros en las improvisadas estanterías bajo el toldo cuando el cielo se oscureció de repente. Las primeras gotas de lluvia hicieron que los asistentes al festival se dispersaran, pero el chico alto y moreno del traje de negocios no tenía prisa por marcharse. Se quedó bajo el toldo, mirando los lomos de los libros con interés, como si la lluvia no fuera más que una pequeña molestia. «¿Buscas algo en particular?», preguntó entonces Lily, notando cómo se demoraba junto a la estantería de literatura clásica. Para ser honesto, estaba buscando un escape de la lluvia. Sonrió, y esa sonrisa cambió instantáneamente su imagen de hombre de negocios exitoso. «Pero ya que estoy aquí, quizás podrías recomendarle algo a alguien que leyó un libro por última vez en su primer año de universidad». Su sinceridad hizo reír a Lily. Jack resultó ser un analista financiero, recién ascendido a director junior. Hablaba de su trabajo con tanto entusiasmo que hasta las áridas cifras le parecían fascinantes, y cuando la lluvia se intensificó, rescataron juntos los libros, llevándolos a la furgoneta de tía Marta, empapados hasta los huesos y riendo como niños. «¿Sabes?», dijo entonces, de pie bajo la lluvia torrencial con una pila de libros en las manos. Se suponía que hoy tenía que estar en una reunión importante, pero creo que este es el mayor absentismo que he tenido en mi vida. Intercambiaron números y, al día siguiente, Jack llamó para devolver los libros que había traído. Lily recordó su primera cita, no en un restaurante caro, como Jack había sugerido, sino en una pequeña cafetería junto a la librería. Él había hablado de sus ambiciones, su deseo de llegar a lo más alto del mundo financiero, y ella de su amor por la literatura y su sueño de escribir algún día su propia novela. Su romance se desarrolló rápidamente. Jack resultó ser todo lo contrario a todas sus relaciones anteriores. Era decidido, seguro de sí mismo, sabía exactamente lo que quería de la vida.
A su lado Lily se sentía segura y al mismo tiempo libre de ser ella misma. El primer año estuvo lleno de citas en lugares insólitos. Jack sabía cómo sorprender. Organizó un picnic en la azotea de un rascacielos u organizó una proyección privada de una película antigua en un teatro abandonado. Apoyaba su pasión por los libros, aunque prefería los audiolibros en el coche. Así es más eficaz, le había dicho guiñándole un ojo. Jack le propuso matrimonio en su aniversario durante un fin de semana en la montaña. Se arrodilló en un mirador cubierto de nieve, sacó un anillo y pronunció un discurso que obviamente había preparado con antelación. Lily recordaba cada palabra. Soy un hombre de números y gráficos, pero tú me has enseñado a ver la belleza en las cosas inconmensurables. Cásate conmigo. Los primeros años de matrimonio fueron como las novelas que Lily había leído en su juventud. Compraron una casa, pequeña pero acogedora. Jack consiguió otro ascenso y pasaba más tiempo en el trabajo, pero todos los fines de semana eran para ellos solos. Crearon tradiciones. Desayunos dominicales en la cama, paseos nocturnos por el parque, leer juntos antes de acostarse. Cuando tía Martha murió, dejando a Lily la librería, Jack fue el primero en ofrecerse a conservarla. «Es una parte de ti», dijo entonces, «y me encanta cada parte de ti». Ayudó en las reformas, pintando personalmente las paredes y montando nuevas estanterías. Y cuando la tienda abrió después de la reforma, organizó una velada literaria para sus compañeros de trabajo, la única vez que había mostrado interés por su trabajo. Lily suspiró, volviendo de sus recuerdos a la realidad. Mirando ahora las viejas fotos, trató de entenderlo. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Quizás cuando Jack se convirtió en director financiero hacía 2 años. O antes, cuando sus ambiciones empezaron a exigirle cada vez más tiempo y energía. Recordó cómo poco a poco sus desayunos juntos se habían convertido en cafés rápidos a la carrera. Cómo los paseos vespertinos habían sido sustituidos por reuniones nocturnas. Cómo Jack había respondido a las llamadas de trabajo cada vez con más frecuencia durante sus escasas cenas juntos. Seguía diciendo, «Te quiero» antes de acostarse, pero las palabras habían llegado a sonar como una frase familiar, despojadas de su antiguo significado. El teléfono vibró. Un mensaje de Jack. «La reunión se retrasa. Llegaré tarde». Lily miró la foto que tenía entre las manos. El joven Jack bajo la lluvia, con el brazo lleno de libros y una sonrisa tan genuina. ¿Dónde se había metido aquel tipo dispuesto a mojarse por un encuentro casual? ¿Cuándo había suplantado el financiero de éxito al romántico que bailaba con ella bajo la lluvia? Volvió a meter con cuidado las fotos en la caja. El pasado seguía siendo el pasado y el presente exigía soluciones. Lily cerró la tienda y salió. Empezaba a llover, como el día en que se conocieron, solo que ahora no buscó refugio, sino que dejó que las gotas cayeran sobre su rostro. Ya no era la niña que creía en cuentos de hadas, era hora de empezar su propia historia. Había empezado con pequeñas cosas, tan insignificantes que Lily no podría decir exactamente cuándo notó el primer cambio. Quizás cuando Jack dejó de dejar notas divertidas en la nevera, o cuando su teléfono del trabajo empezó a sonar durante sus raras cenas juntos. Esa noche intentaron celebrar su ascenso a director financiero. Lily cocinó su filete favorito y abrió una botella de vino tinto comprado en su luna de miel. Jack llegó 2 horas tarde. El filete se estaba enfriando, el vino se había agotado y la paciencia de Lily también. Cuando por fin apareció, olía a whisky y a perfume ajeno. «Lo siento, nena», celebrando con el equipo, besó su mejilla descuidadamente y de alguna manera ese beso parecía más falso que su disculpa. «Podrías haber llamado». Lily intentó hablar con calma, aunque todo le hervía por dentro. «Mi teléfono se quedó sin batería». Sacó su teléfono del bolsillo y este vibró traicioneramente con una nueva notificación. Era la primera mentira evidente, pequeña, casi inofensiva, pero se había convertido en una grieta en los cimientos de su relación.
Después de aquella noche, algo cambió sutilmente. Jack empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Sus historias sobre proyectos se volvieron escasas y reticentes. Dejó de preguntarle por su día, por la librería, por cualquier cosa. Una mañana, Lily se dio cuenta de que había cambiado la contraseña de su teléfono. No era gran cosa, pero nunca habían tenido secretos el uno para el otro. Cuando ella le preguntó, él murmuró irritado algo sobre la seguridad de la empresa. Su dormitorio se estaba convirtiendo poco a poco en un lugar para dormir. Eso era todo. No más largas conversaciones antes de acostarse, no más leer juntos. Jack trabajaba hasta altas horas de la noche en el despacho de su casa, y cuando por fin entraba, olía a los cigarrillos de otra persona, a pesar de que había dejado de fumar antes de casarse. Una noche, Lily encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque del restaurante Marcos, donde habían tenido sus primeras citas. El importe era para 2 y la cita era de anteayer, cuando supuestamente él estaba en una reunión importante. Ella no montó ninguna escena, se limitó a dejarle el cheque en la almohada. A la mañana siguiente el cheque había desaparecido y Jack empezó a revisar sus bolsillos con más cuidado. Sus amigos comunes empezaron a distanciarse. La gota que colmó el vaso fue una fiesta de cumpleaños de Sarah, su amiga común, a la que Jack acudió solo, diciéndole que Lily no se encontraba bien. Ella se enteró por las fotos en las redes sociales. «Sabes, cariño», dijo una vez la señora Donovan, su clienta habitual, «mi difunto marido también empezó así. Primero retrasos en el trabajo, luego una nueva colonia, luego...». No terminó la frase, pero Lily lo entendió. Jack había cambiado exteriormente. Había empezado a ir al gimnasio, había actualizado su vestuario, se había cambiado el pelo. En otra época, Lily se habría alegrado de los cambios, pero ahora cada cambio parecía el presagio de algo inevitable. Se había dado cuenta de que había dejado de llevar el anillo de casado y lo justificaba diciendo que interfería con su mecanografía. Extrañamente, en 8 años de matrimonio, nunca había sido un problema. Sus conversaciones se habían convertido en un intercambio de información. ¿Qué comprar? ¿A quién llamar? ¿Qué facturas pagar? Incluso en la cama, en los escasos momentos de intimidad que aún tenían, Jack parecía lejano. Había dejado de mirarla a los ojos. Había días buenos, días raros, como destellos de sol entre las nubes. A veces llegaba pronto a casa, le traía sus pasteles favoritos de la pastelería francesa e intentaba hablar del futuro. Pero incluso en esos momentos, Lily se sentía falsa, como si él intentara enmendarse. Y entonces empezaron las extrañas llamadas. El teléfono sonaba, pero cuando Lily lo cogía, había silencio al otro lado. Jack empezó a coger un segundo teléfono para trabajar, aunque ya tenía un móvil que funcionaba. Empezó a encerrarse en el baño con el teléfono y a abrir el grifo para ahogar la voz. En su casa aparecieron paredes invisibles. Cada uno vivía en su propio espacio, cruzándose solo cuando era necesario. Lily dejó de comprar su queso favorito, que seguía estropeándose en la nevera. Jack dejó de dejar sus cosas en el dormitorio. Ahora las guardaba todas en su estudio. Una noche encontró su camisa en la lavadora con un leve rastro de pintalabios en el cuello. El tono rosa claro no era su color. Lily lavó la camisa, sabiendo perfectamente que no lo hacía por última vez. Su matrimonio se estaba convirtiendo en un teatro de sombras, donde cada uno representaba su papel, pero ya nadie creía en la obra. Lily miró las fotos de su boda y no se reconoció ni a sí misma ni a Jack. Ahora lo entendía. No era el trabajo, no era el estrés, no era el cansancio. Era solo que en algún punto del camino se habían perdido el uno al otro, y uno de ellos no parecía particularmente ansioso por encontrarse. Aquella noche, metida en una cama vacía, Lily pensó por primera vez que su historia estaba llegando a su fin. No como en las novelas, con fuertes discusiones y escenas dramáticas, sino silenciosa y mundanamente,
como un viejo yeso que se desmorona. Y lo peor era que ya no sentía dolor, solo vacía. Un lunes soleado no era nada propicio para los momentos que cambian la vida. Lily volvía de la tintorería, donde había llevado el traje de Jack, que iba a una presentación importante, y le había pedido expresamente que recogiera su traje gris favorito. Últimamente este tipo de peticiones eran poco frecuentes y había decidido hacerle un favor a su marido. Ya estaba girando por su calle cuando vio un coche familiar delante del Bluebird Café. Jack tenía que estar en el trabajo, pero su Lexus plateado estaba aparcado en el parking. Su primer impulso fue pasar por allí para sorprenderle. Quizás se había escapado para comer algo rápido. A través de la gran ventana de la cafetería, lo vio en la mesa del fondo. Jack estaba sentado de espaldas a la ventana, pero no se le podía confundir con nadie. Frente a él había una mujer joven de pelo largo y rubio. Hablaban animadamente y ella le tocó el brazo. Y entonces Jack se inclinó al otro lado de la mesa y la besó, suavemente, habitualmente, como había besado a Lily por la mañana. El tiempo se detuvo. Lily se quedó allí, abrazada a su pecho con la maleta, viendo cómo su mundo se desmoronaba. No recordaba cómo había llegado a casa. Solo se despertó en su dormitorio, colgando el traje en el armario. El portátil de Jack estaba en la mesilla de noche. Era la primera vez que lo olvidaba en casa en mucho tiempo. Ella conocía la contraseña, los 4 dígitos del día de su boda. Al menos no la había cambiado. Le temblaron las manos al abrir la cerradura. Su correspondencia con Samantha Reed estaba al principio del Messenger. Lily lo abrió y empezó a leer, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Cientos de mensajes, fotos, planes de encuentros, 4 meses de mensajes, 4 meses de mentiras. ¡Qué ganas de que llegue esta noche, osito! El último mensaje de Samantha había llegado hacía 1 hora. Osito. Odiaba que Lily le llamara así. En el correo encontró la confirmación de la reserva de una habitación en un hotel rural para el fin de semana pasado, el mismo fin de semana que él supuestamente había estado en una conferencia en otra ciudad. Fotos de las fiestas de empresa en las que Samantha siempre acababa con él. Entradas para el teatro, para una obra que iban a ver él y Lily, pero que Jack había cancelado en el último momento por una emergencia laboral. Su primera inclinación fue romper algo, provocar un escándalo, llamar a esa Samantha. Pero algo la detuvo. Tal vez el cansancio por el interminable fingimiento de los últimos meses, o la repentina comprensión de que se merecía algo mejor que las rabietas y el papel de esposa abandonada. Lily copió metódicamente toda la correspondencia. Se envió a sí misma por correo electrónico los documentos de confirmación de la reserva, hizo capturas de pantalla. Luego cerró con cuidado el portátil y se sentó frente al ordenador. Sus cuentas conjuntas, inversiones, propiedades, empezó a hacer una lista detallada. Jack siempre había pensado que estaba muy alejada de las finanzas, pero los años que había trabajado en la contabilidad de una librería le habían enseñado mucho. Conocía cada cuenta, cada inversión. Pasó las 2 horas siguientes planificando. Una nueva ciudad, lo suficientemente lejos como para empezar de cero. Una nueva cuenta bancaria. Había guardado una pequeña cantidad para emergencias durante mucho tiempo. La librería podría venderse. Ya conocía a un comprador que llevaba tiempo interesado en el local. Cuando Jack regresó por la noche, Lily se reunió con él como de costumbre. Le puso la cena, le preguntó por el trabajo, le contó su día, omitiendo la escena de la mañana en el café. Ni siquiera se dio cuenta de que su sonrisa no le llegaba a los ojos. ¿Recogiste el traje?, preguntó, consultando su teléfono. Sí, está colgado en el armario, respondió ella con calma, observando cómo comprobaba sus notificaciones. Me preguntaba si estaría buscando señales de la intrusión de ella en su vida secreta. Esa noche, despierta, Lily pensó en lo extraña que era la vida.
Durante 4 meses había vivido con un hombre que la traicionaba cada día y no se había dado cuenta de lo evidente, o no quería darse cuenta. Al amanecer, tomó su decisión final. No más escenas, no más peleas. Se marcharía maravillosamente, dejándole con las consecuencias de sus elecciones. Que fuera su pequeña venganza, tranquila y fría, como sus besos de los últimos meses. Por la mañana, se puso manos a la obra. La primera llamada fue a un agente inmobiliario en una nueva ciudad. La segunda, a un abogado. Al final de la semana tendría un plan. Mientras tanto, seguiría interpretando el papel de esposa confiada. Después de todo, esto es solo otra historia para su próximo libro. Ver de cerca a Samantha Reed fue más fácil de lo que Lily esperaba. El jueves se había encontrado Beasley en el centro de negocios donde estaba la oficina de Jack, aparentemente reunida con un proveedor de libros en el edificio de al lado. De hecho, sabía exactamente la hora de la pausa para comer de su marido. Samantha destacaba entre la multitud de oficinistas. 26 años había averiguado Lily en las redes sociales, pero parecía mayor. Estricto traje de negocios, maquillaje impecable, andar seguro sobre tacones altos. Su pelo rubio estaba recogido en un moño bajo perfecto. Ni un solo pelo estaba fuera de lugar. A este tipo se le llama tiburón de los negocios con falda. Lily cogió una mesa en una cafetería frente al centro de negocios, sacó un libro y se dispuso a mirar. Samantha apareció en compañía de sus colegas, entre los que no estaba Jack. Pidió una ensalada y un agua mineral sin gas, consultando constantemente su teléfono. Incluso su risa era calculada, como si cada sonido hubiera sido ensayado frente a un espejo. Durante la semana siguiente, Lily se cruzó con Samantha varias veces en distintos lugares. En la tienda de comestibles de primera calidad donde Samantha iba a por batidos ecológicos. En el gimnasio donde hacía ejercicio 3 veces a la semana de 7 a 8 de la mañana en punto. En la boutique de diseño donde la amante de su marido elegía meticulosamente un nuevo traje pantalón. En cada ocasión, Lily se mantenía a distancia, observando. Se fijaba en los detalles, la forma en que Samantha hablaba con las dependientas, condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor, la forma en que miraba su reflejo en cada superficie espejada, la forma en que hablaba por teléfono, tranquila pero autoritaria, claramente acostumbrada a que la escucharan. Lily había oído una vez a Samantha reprendiendo a un joven camarero por hacer mal el café. Te lo he dicho claramente. Leche de soja sin espuma, triple expreso, sirope de caramelo sin azúcar. ¿Qué tiene eso de complicado? ¿Te das cuenta siquiera de con quién estás hablando? En otra ocasión vio a Samantha hablando con una anciana en el ascensor de un centro de negocios. La mujer la golpeó accidentalmente con su bolso, y Samantha hizo un espectáculo comprobando si sus zapatos de diseño estaban rayados. A través de las redes sociales, Lily se enteró de que Samantha era una analista financiera junior que se había incorporado a la empresa hacía 2 años. Las fotos contaban la historia de un ascenso meteórico. Restaurantes caros, gimnasio, club náutico, actos benéficos, selfies en el gimnasio con leyendas motivadoras, citas de mujeres de éxito sobre lo importante que es triunfar a toda costa. Pero lo que más impactó a Lily fueron las fotos antiguas que encontró en la página de su amiga del colegio Samantha. Un peinado diferente, ropa sencilla, una sonrisa genuina. Provincetown, una familia corriente. Samantha Reed se ha reinventado, borrando cuidadosamente las huellas del pasado. En la bandeja de entrada del correo electrónico de Jack, Lily encontró el currículum de Samantha de 2 años atrás. Un diploma rojo de una universidad local, referencias impresionantes, ambiciosos objetivos profesionales. Ahora tenía sentido por qué se había aferrado tanto a cada oportunidad. Era su billete a una vida diferente. Es como yo cuando era más joven.
dijo una vez la secretaria de Jack, cuando Lily entabló accidentalmente una conversación sobre nuevas contrataciones. Solo que yo solía detenerme ante los límites de los demás, y ella va a por todas. Poco a poco, Lily empezó a darse cuenta. Samantha no es solo la amante de su marido. Ella es la encarnación de todo lo que Jack ha admirado durante los últimos años. Ambición, ganas de triunfar, voluntad de enfrentarse. Ella era el espejo en el que él veía reflejados sus propios deseos. Un día, Lily los vio juntos en un restaurante. Jack hablaba apasionadamente de algo. Samantha escuchaba atentamente, asentía, le miraba con admiración. Era la misma forma en que Lily le había mirado una vez, pero detrás de la admiración en los ojos de Samantha había un frío cálculo. Esa noche, de vuelta en casa, Lily sacó sus viejas fotografías. Ella también había sido joven y ambiciosa, pero había elegido un camino diferente, no una carrera a toda costa, sino un trabajo que amaba y honraba consigo misma. Y mirando la imagen impecable de Samantha, por primera vez en mucho tiempo, no sintió amargura, sino lástima. Me pregunto, pensó Lily, ¿se dará cuenta de que un día ella también se volverá demasiado familiar, demasiado real para él? ¿Qué pasará cuando aparezca una grieta en su máscara perfecta? En el espacioso despacho del director financiero, Jack Parker revisaba los informes trimestrales. Al otro lado de la ventana panorámica de la 30ª planta, la puesta de sol estaba terminando de pintar los rascacielos con tonos dorados. Hace 3 años había soñado con este despacho. Ahora pasaba allí más tiempo que en casa. Llamaron a la puerta, Samantha. Siempre entraba a esa hora, cuando la mayoría del personal se había ido a casa. Sus tacones se hundieron silenciosamente en la alfombra cuando se acercó a su escritorio. He estado repasando los cálculos del acuerdo con Western Group. Le puso una carpeta delante. Encontré una forma de optimizar las deducciones fiscales. Ahorra a la empresa casi 1 millón. Jack sonrió. Samantha le recordaba a él mismo 10 años atrás, igual de hambriento de éxito, dispuesto a trabajar sin descanso. Lo entendía todo sobre la marcha y nunca se quejaba de las horas extras. Toma asiento, le señaló una silla. Cuéntame más cosas. Ella empezó a explicarle el esquema, y él se sorprendió a sí mismo admirándola más que escuchándola. Postura perfecta, mirada segura, palabras precisas. Todo lo contrario de la hogareña Lily, que no paraba de hablar de libros y sueños de escritora. ¿Te das cuenta de que eso está al borde de la ley, no? Le preguntó cuando terminó su presentación. En el límite no significa sobre el límite, sonrió ella con esa sonrisa especial que lo dejó sin aliento. ¿No me enseñaste a mirar fuera de la caja? Su romance había empezado así, trabajando juntos hasta altas horas de la noche, admirando su aguda mente, tocándose casualmente mientras discutían documentos. Samantha era ambiciosa y calculadora, pero se permitía ser vulnerable con él. Le habló de su infancia en un pueblo pequeño, de su madre alcohólica, de cómo había jurado salir de la pobreza a cualquier precio. «Nos vemos esta noche». Le arregló un mechón de pelo en un gesto que a él le pareció entrañable. «No puedo. Lily sospechaba algo. Necesito pasar la noche en casa». Una sombra de irritación se deslizó por el rostro de Samantha. «¿Cuándo te vas a decidir de una vez? No podemos escondernos para siempre». Jack se volvió hacia la ventana. Sabía que debía divorciarse de Lily y empezar una nueva vida con Samantha. Pero algo se lo impedía, tal vez los recuerdos de los primeros años de matrimonio, tal vez el miedo al cambio. «Pronto», prometió. «Después de la empresa». «Siempre dices lo mismo». Una nota acerada apareció en su voz. «Sabes, James Hawthorne, del Western Group, me ha ofrecido el puesto de director financiero en su sucursal». Jack se volvió bruscamente hacia ella. «No vas a aceptar esa oferta». «¿Por qué no? ¿Porque tú lo dices?» Ella se levantó, ajustándose la falda.
No voy a ser tu analista junior y tu amante secreta para siempre. Él la cogió del brazo. Sabes que significas mucho más para mí. Demuéstralo. Se inclinó hacia él, casi rozándole la oreja con los labios. Llévame al evento corporativo. Preséntame a todo el mundo. Demuéstrales que no soy solo una aventura. ¿Estás loco? Toda la junta directiva estará allí. Exacto, sonrió. Ya es hora de que demostremos quién va a ser la próxima SRA. Parker. La vio alejarse, con paso seguro, postura perfecta, tacones que repiqueteaban en el mármol del pasillo. Samantha era su reflejo, su ambición, su futuro. Pero de algún modo, en ese momento, recordó a Lily riendo bajo la lluvia el día en que se conocieron. El teléfono vibró. Un mensaje de Samantha. No olvides borrar nuestra correspondencia y piensa en lo que te he dicho. Jack miró la foto de su escritorio. Él y Lily el día de su boda. ¿Cuándo se habían complicado tanto las cosas? ¿Cuándo el éxito se volvió más importante que la honestidad? ¿Cuándo el dinero sustituyó a los verdaderos sentimientos? Borró el mensaje de Samantha y marcó el número de su casa. Hola, cielo. Hoy llego tarde. Reunión importante con un inversor. Mentir era cada vez más fácil. Como todo en su nueva vida. Cuando interpretas el papel de esposa feliz, los detalles importan. Lily seguía comprando el queso favorito de Jack, aunque ahora lo tiraba mohoso cada semana. Cocinaba cenas que la mayoría de las veces se enfriaban sin tocar. Le preguntaba por el trabajo y sonreía en los lugares adecuados de sus raras historias. Paralelamente, hacía las cosas de siempre. Trasladaba algunas joyas a una caja de seguridad para no perderlas. Hizo una auditoría fiscal de la librería. Actualicé mis documentos y me saqué un pasaporte nuevo. Hacía tiempo que quería hacerlo. Hablar con los clientes habituales fue lo más difícil. La señora Donovan hablaba cada vez más de cómo en su época las mujeres no toleraban el engaño. Lily asentía y recomendaba nuevos detectives, escondiendo impresiones de extractos bancarios detrás de las tapas de los libros. Cada vez pasaba más tiempo en la tienda. Contrató a una ayudante, una joven estudiante llamada Rachel, a la que le encantaba la literatura y sabía manejarse con un programa de contabilidad. Para desarrollar el negocio, le explicó a Jack durante la cena. Él asentía distraído, sin apartar los ojos del teléfono. Las veladas se convirtieron en un extraño espectáculo. Lily había aprendido a mantener con maestría conversaciones ociosas en las que todos participaban. Jack hablaba de tratos y contratos, ella de la llegada de nuevos libros. Nadie hablaba de las cosas importantes. «Cariño, ¿has visto mi corbata gris?», preguntaba por las mañanas. «En la tintorería la recogeré mañana», respondía ella, sabiendo que era la corbata que había visto alrededor del cuello de Samantha en una foto en las redes sociales. Casi se echó a reír cuando Jack empezó a dar explicaciones sobre por qué no podía ir a la recaudación de fondos con ella el viernes siguiente. Ella ya conocía sus planes para esa fecha. La reserva de una mesa en Marcos para 2 personas estaba en su correo. Lo más difícil era hacer amigos. Lily se distanció metódicamente de conocidos comunes, canceló reuniones, alegando empleo. Pero hizo nuevas conexiones. Un agente inmobiliario de otra ciudad se convirtió casi en un amigo, y una abogada, una mujer de mediana edad con un ojo exigente, a veces entraba en la tienda solo para hablar. Todos los días se obligaba a hacer algo familiar. Regar flores que en un mes quedarían desatendidas. Compraba alimentos de larga conservación, como si fuera a cocinar aquí durante mucho tiempo. Habló con Rachel sobre planes para la próxima temporada que nunca se materializarían. En el dormitorio, movió los cuadros para que no pudiera verlos desde la cama. Era más fácil despertarse por la mañana sin ver las caras sonrientes del pasado. Poco a poco fue ordenando su ropa, qué llevarse y qué dejar atrás. Jack no se dio cuenta de que su armario era cada vez más compacto. Una noche,
Inesperadamente, llegó pronto a casa y la encontró frente al portátil. ¿Algo interesante?, le preguntó. La contabilidad de la tienda, respondió ella sin pestañear, cerrando la pestaña con la página web de la agencia inmobiliaria. En la librería, empezó a preparar el papeleo para la venta, disfrazándolo de inventario normal. Rachel resultó ser inteligente. Comprendió rápidamente la situación, pero guardó silencio con tacto. Solo una vez dijo: «Se merece algo mejor, Sra. Parker». Lily había preparado un teléfono aparte, uno sencillo sin acceso a Internet. Solo el abogado y el agente inmobiliario conocían el nuevo número. Estaba en el fondo de su bolso, en silencio, preparado para el momento en que tuviera que actuar. El tiempo se estiraba como la goma. Cada día era similar al anterior. Llamadas, reuniones, sonrisas, mentiras. Había aprendido a vivir una doble vida, y era más fácil de lo que pensaba. Tal vez porque su vida real terminó en el momento en que vio a su marido con otra mujer. Faltaba una semana para la fiesta de empresa. Lily lo sabía. Este sería el punto final. Estaba preparada para casi todo. Papeles, dinero, un piso nuevo en otra ciudad. Todo estaba planeado a la perfección. La elección de la fiesta corporativa no fue una coincidencia. Jack la invitaría, por supuesto. El evento siempre había sido una demostración de su perfecta vida familiar ante los ejecutivos de la empresa. En su posición de director financiero, sería extraño hacer otra cosa, y Samantha estaría allí entre los demás empleados, obligada a observar a su familia feliz. Lily se imaginó mirando a los ojos a la amante de su marido, sonriéndole, conociendo cada detalle de sus encuentros secretos. Y entonces, en el momento más inesperado, les daría a ambos una sorpresa, que todos vieran la verdad. Y mientras ellos se recuperaban del shock, ella desaparecía. Solo a veces, a altas horas de la noche, mirando a Jack que dormía a su lado, se permitía pensar en lo extraña que era la vida. 8 años atrás, había jurado estar con ese hombre en las buenas y en las malas. Ahora ella se preparaba metódicamente para desaparecer de su vida, y él ni siquiera se daba cuenta de que se escabullía. En momentos así, sacaba su diario, el único lujo que se permitía. En él escribiría la verdadera historia de su ruptura. Tal vez algún día se convertiría en un libro. Tal vez ayudaría a alguien a encontrar la fuerza para dejarlo. Por ahora, solo le quedaba interpretar su papel, sonreír y esperar su momento. Lo más difícil de la traición, escribió en su diario, no es el hecho de la traición en sí. Lo más difícil es seguir sonriendo cuando todo por dentro está petrificado. Pero he aprendido, al fin y al cabo, solo es una obra de teatro, y pronto bajará el telón. Samantha Reed odiaba su pasado. Las viejas fotos que no se atrevía a borrar le recordaban esa otra vida. Un parque de caravanas en las afueras de Greenwood, Iowa. Una madre que, al atardecer, ya no podía mantenerse en pie. Un padre que desapareció cuando ella tenía 5 años. La estrecha caravana olía a whisky barato y a desesperanza. Samantha aprendía a dormir entre los gritos de su madre y su próximo novio. Aprendía a ignorar los agujeros de su ropa. Aprendió a mentir a sus profesores diciendo que los moratones eran porque se había caído de la bici. Era la mejor del colegio, no porque le gustara aprender, sino porque sabía que era el único billete a otra vida. Mientras sus compañeras discutían sobre citas y atuendos, ella se sentaba en la biblioteca. Mientras su madre se bebía lo que le quedaba de dinero, ella trabajaba a tiempo parcial en el supermercado local, ahorrando cada céntimo que podía. Su primera victoria fue una beca para ir a la universidad. Su madre ni siquiera se dio cuenta de su marcha. Estaba demasiado ocupada con otra última oportunidad de ser feliz en forma de Randy el camionero. La universidad le había enseñado que la gente juzga por la portada. Observaba a sus compañeros ricos, copiaba sus modales, su forma de hablar, su estilo.
Trabajó de noche para comprarse su primera ropa de marca. Se alisó los dientes, se aclaró el pelo, aprendió a llevar maquillaje caro. Una matrícula de honor y cartas de recomendación le abrieron las puertas del mundo empresarial. Samantha construyó metódicamente su carrera como había construido su huida de Greenwood. Sabía que en este mundo tenías que ser un depredador o te devorarían. Jack Parker no era su objetivo desde el principio, pero cuando lo vio, un director financiero de éxito, seguro de sí mismo y con una bella esposa, algo encajó. Era la encarnación del mundo con el que ella había soñado, y su mujer, con su librería y sus modales suaves, parecía fuera de lugar a su lado. Seducir a Jack fue más fácil de lo que ella pensaba. Algunos encuentros nocturnos, miradas de admiración, caricias casuales. Era predecible, como todos los hombres de su tipo, exitoso pero poco apreciado en casa. Solo tenía que mostrarle su reflejo en el espejo de su ambición. Cada vez que se ponía otro traje caro, Samantha recordaba las camisetas de segunda mano lavadas. Cada vez que pedía un vino de $200, pensaba en su madre bebiendo ginebra barata en vasos de plástico. Cada vez que miraba su reflejo en los espejos de los restaurantes caros, buscaba rastros de aquella niña asustada del parque de caravanas. Involucrarse con su jefe casado no formaba parte de sus planes, pero la primera vez que Jack la besó en una sala de conferencias vacía, no sintió pasión sino triunfo. Era como si hubiera cruzado otra frontera que la separaba de su pasado. Hacía 3 meses había recibido una carta de su madre, la primera en 2 años. Le pedía dinero para un tratamiento médico. Samantha borró la carta antes de terminar. Aquella noche era la primera vez que se quedaba en casa de Jack. Su mujer estaba en una feria del libro en otra ciudad. Ahora, sentada en su perfecto estudio con vistas a la ciudad, Samantha planeaba su próximo movimiento. Jack iba a hacer su pase a la alta sociedad. Divorcio, matrimonio, estatus como esposa de un director financiero. Ya casi lo había conseguido. Algunas noches soñaba con el parque de caravanas, el olor a alcohol barato, los gritos de su madre, el miedo al futuro. Se despertaba sudando frío y se quedaba mirando las luces de la ciudad por la noche. Este mundo le pertenecía ahora, y no iba a dejarlo escapar. Sobre la mesa había una invitación a la fiesta de empresa. Samantha sabía que la mujer de Jack estaría allí. Bueno, era hora de demostrarle a esta chica provinciana de letras que realmente merecía estar con un hombre así. Después de todo, todos jugaban un juego llamado El Sueño Americano, solo que cada uno tenía sus propias reglas. Jack solía ser cuidadoso. Comprobaba si se había dejado el recibo del restaurante en el bolsillo, borraba su historial de llamadas, tenía otro teléfono para contactar con Samantha. Pero últimamente algo había cambiado. Quizá fuera el ultimátum de Samantha sobre la fiesta de empresa. O tal vez era que su doble vida estaba empezando a cansarle. Había empezado a cometer errores, como un hombre cansado de esconderse y que inconscientemente quiere que lo descubran. El viernes pasado, olvidó su corbata en el piso de Samantha. No una corbata cualquiera, sino la que Lily le había regalado por su 5º aniversario de boda, y 3 días después volvió a casa con ella puesta como si nada hubiera pasado. Había un rastro de pintalabios rosa claro en el cuello. En su agenda de trabajo, olvidada sobre la mesa de la cocina, junto a la entrada de una importante reunión con inversores, estaba la anotación SR a Marco 1900. Ni siquiera había intentado dar una explicación plausible cuando Lily le había preguntado por aquel acrónimo tan despreocupadamente como había podido. Los 3 se habían encontrado un día en un restaurante. Jack estaba cenando con Samantha en el rincón más alejado de la sala cuando Lily entró a recoger un pedido para llevar. Se puso pálido al ver a su mujer, pero ni siquiera intentó disimular o pensar en una explicación. Simplemente se sentó congelado con el tenedor en la mano mientras Samantha se arreglaba el pelo desafiante. ¿Cena de trabajo?
Preguntó entonces Lily con una sonrisa. Sí, discutiendo el informe trimestral, contestó sin mirarla a los ojos. ¿A las 8 de la noche del viernes? Plazos, murmuró. Claro, asintió Lily. No te olvides de las facturas de los servicios que vencen pasado mañana. Samantha parecía casi decepcionada en ese momento. Estaba claro que esperaba un escándalo. Dejó de ocultar rastros de sus encuentros con Samantha. Los recibos de los restaurantes estaban en los bolsillos de su chaqueta. Un frasco de su perfume estaba en la guantera de su coche. Las facturas de los hoteles llegaban a su domicilio. Y entonces ocurrió lo que Samantha tanto había deseado. Después de su reunión habitual en su despacho, cuando ella volvió a hablar de la fiesta de empresa, él aceptó de repente. «De acuerdo», dijo, mirando por la ventana. «Te llevaré. Al diablo con todo». «¿Hablas en serio?» Samantha no daba crédito a su victoria. «Sí, tienes razón. Es hora de dejar de esconderse. Estoy cansada de esta doble vida». «¿Y tu mujer? ¿Lily?» «Ella lo entenderá. Siempre lo entiende todo». Había una extraña mezcla de alivio y fatalidad en su voz. Era como si finalmente hubiera decidido saltar al precipicio y ahora solo estuviera esperando el momento de caer. Samantha estaba triunfante. Ya se imaginaba las caras de sus colegas cuando Jack la presentara como su verdadero amor. Se imaginaba la humillación de esta aburrida librera que no había conseguido convertirse en una compañera digna de un hombre de éxito. Jack no fue a casa esa noche por primera vez. Se quedó en casa de Samantha, sin poner excusas, sin enviar mensajes a su mujer. Solo envió un rápido: «No me esperes despierta esta noche». Lily se despertó con la cama vacía. Jack no había pasado la noche en casa. Su despertador seguía marcando las 7 de la mañana, aunque ella había cambiado su rutina hacía tiempo. Se quedó mirando el techo y repasando su plan una y otra vez. El teléfono estaba en silencio. A las 9 ya estaba en la tienda preparando los libros a máquina y mirando la pantalla del teléfono. Normalmente Jack llamaba una semana antes de la fiesta de empresa para que ella tuviera tiempo de prepararse. Esta vez no dijo nada. Aún hay tiempo, pensó. Llamará antes de comer. En su estudio, Samantha examinó meticulosamente los 3 vestidos extendidos sobre la cama. El negro de Versace era demasiado obvio. El rojo era demasiado provocativo. El azul oscuro con la espalda abierta era perfecto. Lo había elegido hacía un mes, especialmente para esta noche. Unos pendientes de diamantes, regalo de cumpleaños de Jack, completarían el look. Jack estaba sentado en su despacho mirando un vaso de whisky. Las 10 de la mañana era demasiado temprano para beber alcohol, pero le temblaban las manos. Ya había enviado un mensaje a Samantha: «Te recojo a las 7». Lily no había enviado ningún mensaje. La corbata le apretaba, aunque el cuello estaba desabrochado. Al mediodía, Lily se dio cuenta. Había calculado mal. El teléfono estaba obstinadamente en silencio. Solo llegó un aviso del banco sobre un gran retiro de su cuenta conjunta. Probablemente para Samantha, pensó con una risita amarga. Bueno, habrá que improvisar. Samantha pasó 2 horas en el mejor salón de belleza de la ciudad. El peinado, la manicura, el maquillaje, todo tenía que estar impecable. Se imaginaba las caras de sus colegas cuando Jack la presentara como su cita. Sobre todo quería ver la reacción de Susan, de Recursos Humanos, que siempre admiraba en voz alta a la pareja perfecta, Jack y su mujer. A las 3 de la tarde, Jack ya estaba bastante borracho. Intentaba trabajar, pero los números se desdibujaban ante sus ojos. Sobre la mesa estaba la foto de boda de él y Lily, la primera vez que la miraba de verdad en mucho tiempo. Joven, feliz, enamorada. ¿Cuándo se había torcido todo? Se sirvió otro whisky. Lily sacó su vestido favorito del armario. Esmeralda, de seda. Jack había dicho que le hacía unos ojos increíbles. Pasó la mano por la tela y guardó el vestido con cuidado. No lo necesitaría esta noche.
A las 6 de la tarde, Samantha miró su reflejo por última vez. Unas ondas perfectas, un maquillaje impecable, las joyas brillando bajo el sol poniente. Sonrió a su reflejo, una sonrisa ganadora. Jack llamó a un taxi. Ya no podía conducir. En su bolsillo había un anillo, no uno de compromiso, uno nuevo. Se lo había comprado a Samantha hacía una semana. Hoy iba a hacer algo de lo que podría arrepentirse mañana, pero el mañana parecía tan lejano. A las 7:30, Lily subió a su coche. Conocía la dirección del hotel donde se celebraba la fiesta de empresa. Sabía que los de seguridad la dejarían entrar. Todos estos años había sido la SRA. Parker, esposa del director financiero. En la guantera había un sobre con impresiones de la correspondencia entre Jack y Samantha. Samantha esperaba en la entrada cuando llegó un taxi con Jack dentro. Parecía desaliñado y olía a whisky, pero a ella no le importaba. Esta noche era su triunfo. A las 8 de la noche, 3 personas se dirigían al mismo lugar, cada una con sus propios planes, esperanzas y miedos. Cada uno creía saber cómo acabaría la noche. Al llegar al Hotel Four Seasons, Lily aparcó un poco lejos de la entrada principal. El guardia la reconoció y la saludó amistosamente con la cabeza. Venía todos los años. La música sonaba a todo volumen desde las puertas abiertas y la entrada estaba abarrotada de invitados elegantemente vestidos. Lily se sentó en el coche observando las llegadas. Vio llegar un taxi. Jack se bajó primero, tambaleándose. Obviamente estaba borracho. Le tendió la mano a Samantha, ayudándola a salir. Un vestido azul oscuro con la espalda descubierta, perfectamente peinado, diamantes en las orejas, tal y como Lily había imaginado. Samantha estaba tan impecable como una muñeca de porcelana. Jack le rodeó la cintura con el brazo, no tanto en un gesto romántico como tratando de mantenerla desequilibrada. Lily sacó su teléfono y marcó el número de Jack. Él no contestó. Ella sabía que no lo haría. El teléfono estaba en el bolsillo de su chaqueta, en modo silencio. Samantha le dijo algo mientras se ajustaba la corbata, la misma corbata que Lily le había regalado por su 5º aniversario. Al entrar en el vestíbulo del hotel, oyó un murmullo de voces procedentes de la sala de banquetes. Los colegas de Jack, sus esposas y maridos, los ejecutivos de la empresa. Todas las personas ante las que habían representado el papel de pareja perfecta durante tantos años. ¿Cuántas personas sabían ya la verdad? ¿Cuántas miradas comprensivas se había perdido en los últimos meses? En el baño de señoras, Lily se arregló el maquillaje. Se había vestido discretamente a propósito. Pantalones negros, blusa de seda blanca, pendientes de perlas. Sin dramatismo, sin intentar competir con la radiante Samantha. No era por eso por lo que había venido esta noche. Desde detrás de las puertas del salón de banquetes llegó la voz del anfitrión anunciando el comienzo de la velada. Lily se sabía el programa de memoria. Primero el discurso del presidente, luego la cena y después la entrega de premios a los mejores empleados. Jack iba a presentar uno de los premios. Me preguntaba si sería capaz de mantenerse en pie. Entró en la sala sin ser vista y tomó asiento contra la pared del fondo. Jack y Samantha se sentaron en la mesa central junto al equipo directivo. Samantha estaba literalmente radiante de felicidad, tocando el brazo de Jack de vez en cuando. Parecía perdido, como si no se diera cuenta de dónde estaba. Los camareros estaban sirviendo champán. Lily tomó una copa, pero no bebió. Necesitaba despejarse. Observó cómo los compañeros de Jack se acercaban a saludar, cómo se quedaban paralizados al ver a Samantha y no a ella junto a él. Los cuchicheos en las mesas vecinas. El presidente de la empresa comenzó su discurso. Algo sobre logros, planes de futuro, la importancia del trabajo en equipo. Lily no estaba escuchando. Miraba la mano de Jack apoyada en el respaldo de la silla de Samantha, su traje arrugado y su mirada desenfocada. La sonrisa triunfante de Samantha. 8 años de matrimonio. 8 fiestas de empresa en las que bailaban la misma canción.
8 años de planes, esperanzas, promesas. Y aquí está ella, en un rincón de la sala, viendo cómo su marido presenta a otra mujer a sus colegas. El presidente de la empresa terminó su discurso entre educados aplausos. Lily vio a Jack levantarse tambaleándose de su asiento. Samantha intentó retenerlo, incluso ella parecía darse cuenta de que estaba demasiado borracho para hablar en público. Pero Jack ya se dirigía al escenario, casi derribando una copa de champán por el camino. Y ahora quiero decir, dijo con un volumen inesperado a través del micrófono. La música se apagó. Tengo algo que deciros a todos. Samantha se animó, esperando claramente algo romántico. Los invitados se volvieron hacia el escenario con interés. Todos vivimos algún tipo de mentira, se balanceó Jack, agarrando el pie del micrófono. Yo viví una mentira durante 8 años. Pensaba que era amor, pero el amor de verdad es diferente. Un susurro recorrió el auditorio. Alguien de la dirección se levantó, aparentemente con la intención de detener este espectáculo, pero ya era demasiado tarde. Samantha, la señaló con la mano y la copa, escupiendo champán. Levántate, cariño, que todos vean a mi verdadero amor, no con el que he vivido por costumbre, sino por el que estoy dispuesto a cambiarlo todo. Samantha se levantó con elegancia, sonriendo triunfante. Un silencio ensordecedor flotaba en el vestíbulo. Aquí está, una mujer que me comprende, que comparte mis ambiciones, no como otras, con sus libros y sus sueños de escribir, rió ebrio. Samantha es mi único y verdadero amor, y esta noche quiero que todo el mundo lo sepa. Lily se puso contra la pared, sintiendo las miradas de los invitados. Algunos miraban con lástima, otros con curiosidad, otros apartaban la vista. Y Jack continuó hablando, tropezando con sus palabras. Dejo a mi mujer, porque he encontrado lo auténtico, porque una mujer como Samantha se lo merece todo, y estoy dispuesto a darle ese todo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, casi perdiendo el equilibrio. Sacó una caja de terciopelo. Samantha, cariño, ven aquí. Quiero... Volvió a tambalearse. Quiero hacerlo bien. Samantha, radiante, se dirigió hacia el escenario. Sus tacones golpeaban el parqué con un ritmo claro mientras todos los demás sonidos de la sala parecían congelarse. Lily sintió que se le entumecían las puntas de los dedos. Ni siquiera era doloroso, más bien la sensación que tienes cuando ves una mala película y piensas, ¿de verdad? ¿De verdad han hecho eso? Se dirigió lentamente hacia la salida. Era hora de poner fin a esta farsa. Su taxi ya la esperaba fuera y en el bolso llevaba un sobre con los papeles para cerrar las cuentas conjuntas. Detrás de ella, oía a Jack tropezar mientras leía una declaración de amor obscenamente franca a su ayudante delante de toda la alta dirección de la empresa. Alguien intentaba detenerle. La tos avergonzada del presentador. Nada de eso le preocupaba ya. El taxi dejó a Lily en la puerta del banco a las 10 de la noche. Sabía que tenía unas horas. A juzgar por el estado en que se encontraba Jack, iba a ser una larga noche para él. La cajera nocturna del banco la estaba esperando. Había concertado la cita con antelación. 15 minutos para firmar el papeleo, otros 10 para transferir los fondos. Las cuentas conjuntas estaban vacías. Todo el dinero de las cuentas conjuntas se transfiere ahora a su nueva cuenta en otro banco, en otra ciudad. Se dio cuenta de que legalmente solo le correspondía la mitad. 8 años de matrimonio, un negocio compartido, bienes adquiridos en común. Pero era su pequeña venganza, dejar que se preocupara mientras buscaba el dinero desaparecido. Para cuando empiece el procedimiento oficial de divorcio, ella habrá transferido su mitad a una cuenta separada. Mientras tanto, que sintiera lo que era quedarse sin nada. Su teléfono vibró con mensajes. Al parecer, los rumores de la fiesta de empresa ya se habían extendido. Lo apagó sin leerlo. Sacó un segundo teléfono,
uno sencillo con un número nuevo que solo conocían el agente inmobiliario y el abogado. Las luces de la casa estaban encendidas. Había dejado todas las lámparas encendidas a propósito, para que pareciera habitada una noche más. Las maletas que había preparado con antelación esperaban en el maletero. Lily subió por última vez al dormitorio para recoger los papeles de la tienda y la caja con las fotos de sus padres. Sobre la mesa de la cocina dejó un sobre. Dentro había una demanda de divorcio y una nota. Espero que tu amor verdadero te ayude a superar las resacas y las facturas vacías. No vengas a buscarme. L. Mientras tanto, en la sala de banquetes del Hotel Four Seasons, Jack continuaba con su actuación. Tras un intento fallido de pedirle matrimonio a Samantha, se le cayó el anillo y no pudo encontrarlo debajo de la mesa. Decidió cantar. Alguien lo grabó con su teléfono. El vídeo se hará viral mañana. Samantha intentó bajarle del escenario, pero él arremetió y exigió más champán. Su plan perfecto se venía abajo. En lugar de una romántica declaración de amor, era un escándalo de borrachos. El presidente de la empresa ya había abandonado el evento, y el resto de la dirección siguió su ejemplo. Mientras tanto, Lily conducía por la autopista nocturna, 5 horas hacia una nueva ciudad, hacia una nueva vida. El navegador mostraba la ruta. En la radio sonaban tranquilamente viejas baladas de rock. En la guantera había una carpeta con los papeles del nuevo apartamento. Lo había comprado hacía un mes, cuando vendió la tienda. Rachel, su ayudante, había accedido a comprar el negocio. Ella soñaba desde hacía tiempo con tener su propio negocio. El dinero ya había sido depositado en la cuenta. Hacia la mitad del trayecto, Lily se detuvo en una gasolinera. Compró un café y encendió su segundo teléfono. Un mensaje del agente inmobiliario. Deje las llaves con el conserje como acordamos. Bienvenida a casa. Sonrió. A casa. Una palabra extraña cuando vas a una ciudad en la que nunca has estado. Pero, por alguna razón, ahora mismo, en mitad de la noche en una autopista vacía, se sentía bien, como si por fin se hubiera despojado de la pesada mochila que llevaba arrastrando los últimos meses. A las 4 de la mañana entró en la nueva ciudad. Las calles estaban vacías, solo unas escasas farolas iluminaban la calzada. Su piso estaba en un barrio tranquilo, no lejos del centro. El conserje, un hombre mayor de ojos amables, la ayudó con las maletas. El piso vacío la recibió con el olor a pintura fresca y el amanecer desde las ventanas panorámicas. Lily dejó las maletas y abrió la ventana. La ciudad se estaba despertando. En algún lugar a lo lejos sonaban los coches, cantaban los pájaros madrugadores. A 500 kilómetros de distancia, Jack Parker dormía en el sofá de su despacho, sin saber que se despertaría no solo con resaca, sino también sin mujer, sin dinero y probablemente sin trabajo. Samantha no se quedó con él. Se marchó hacia las 2 de la madrugada, cuando se dio cuenta de que no había forma de salvar la situación. La mañana prometía ser interesante para todos los implicados en esta historia, pero a Lily ya no le importaba. Su historia empezaba de nuevo, y esta vez iba a escribirla a su manera. Jack se despertó con el timbre de su teléfono móvil. Le dolía la cabeza y tenía la boca tan seca como el desierto. Le costó abrir los ojos. Un sofá de cuero en su despacho, un traje arrugado, un zapato sobre el escritorio por alguna razón. A través de las persianas se filtraba una luz brillante. Era claramente más de mediodía. El teléfono seguía sonando. Era Samantha. ¿Dónde estás? Su voz sonaba desacostumbradamente áspera. ¿Has visto el correo del presidente de la compañía? Jack se esforzó por enfocar los ojos en la pantalla del portátil. El correo era breve. Una reunión extraordinaria de la junta directiva el lunes. Su asistencia era obligatoria. En su mente empezaron a resurgir retazos de la noche anterior. El escenario, el micrófono, su discurso ebrio sobre el amor verdadero. «¡Mierda!», gimió. «Samantha, yo...» «Ni empieces»,
le cortó ella. Lo has arruinado todo. Todo el plan, toda mi carrera. ¿Sabes qué? Olvídalo, olvídalo, olvídalo todo. La conexión se rompió. Jack intentó levantarse, pero la habitación se balanceaba traicioneramente. Había un vaso de whisky vacío sobre la mesa y una caja de terciopelo con un anillo. Lo había encontrado debajo de la mesa casi al final de la velada. Lo primero que hizo fue comprobar la aplicación del banco. Era difícil recordar los gastos de la noche. La pantalla mostraba un error. Volvió a intentarlo, y lo mismo. Llamó al banco. Señor Parker, todas sus cuentas conjuntas fueron cerradas anoche. Los fondos fueron transferidos por instrucciones de la SRA. Parker, ella tenía todo el derecho de hacer esta transacción como cofirmante. Jack se quedó frío. Con dedos temblorosos, marcó el número de su casa y sonó un pitido largo. El número de Lily no estaba disponible. Llamó a un taxi y condujo hasta su casa. Las luces de la casa estaban encendidas, todas las lámparas, como si alguien hubiera olvidado apagarlas. Pero el interior estaba vacío. La mitad de sus cosas habían desaparecido ordenadamente, como si hubieran desmontado la casa poco a poco, pieza a pieza. Sus libros, las fotos de sus padres, su taza de café favorita, todo había desaparecido. Sobre la mesa de la cocina había un sobre. Dentro había una demanda de divorcio y una nota. La releyó 3 veces, intentando comprender la realidad de lo que estaba ocurriendo. Lily se había ido, se había llevado todo el dinero, y ni siquiera recordaba la última vez que había hablado con ella. Se desplomó en una silla de la cocina. La noche anterior se convirtió en una oleada enfermiza. Sus declaraciones de amor a Samantha borracho, las caras de sus colegas, la expresión de desprecio en el rostro del presidente de la empresa. El vídeo ya debía de estar circulando por la oficina. En el dormitorio encontró su corbata, la que tenía el carmín de Samantha. Lily debía de haberlo visto. Ella lo había visto y se había quedado callada, preparándose para irse. Y él, absorto en su aventura, ni siquiera se había dado cuenta. Sonó el teléfono de la oficina. Recursos humanos. Señor Parker, a la luz de los acontecimientos de ayer, desconectó la llamada. En el baño, descubrió que Lily se había quitado todo el maquillaje. Lo único que quedaba era una aspirina, el último regalo de ella, con una nota en el frasco. Para el dolor de cabeza, te vendrá bien. Jack se sentó en el borde de la bañera, apretando el frasco entre las manos. De la noche a la mañana, su vida se había desmoronado como un castillo de naipes. Samantha no le devolvía las llamadas. El trabajo pendía de un hilo. Las cuentas estaban vacías. Y en algún lugar, su mujer, que resultó ser mucho más inteligente y fuerte de lo que él pensaba, estaba empezando una nueva vida. Su teléfono vibró en el bolsillo de la chaqueta, una notificación de algún pago pendiente. Es curioso lo rápido que puedes pasar de ser un director financiero de éxito a un hombre sin un duro, sobre todo cuando tu mujer resulta ser mejor estratega financiera que tú. Cogió el bote de aspirinas. Parecía que aquello no era más que el principio de una resaca muy larga. A Lily le encantaban los amaneceres de la nueva ciudad. En su piso del 12º piso, el sol salía justo delante de las ventanas panorámicas, coloreando la habitación de rosa. Durante los 3 primeros días, se había despertado a oscuras. La costumbre de abrir la librería temprano no había desaparecido. La primera mañana se sentó en el alféizar, envuelta en una tela escocesa, y observó cómo se despertaba la ciudad. Abajo, los primeros transeúntes se apresuraban a pasar. La pequeña panadería de la esquina estaba abriendo. El olor a pan recién horneado llegaba hasta su ventana, y decidió que era una buena señal. Martha, la agente inmobiliaria, resultó ser algo más que una simple agente. A sus 50 años, ella también había empezado su vida de cero, dejando a un marido tirano con 2 hijos. Ahora tenía su propia agencia y una lista de contactos BMOs para mujeres en situaciones difíciles. «Necesitas un trabajo»,
me dijo Marta mientras tomábamos un café el segundo día. No por el dinero, que ya tienes bastante. Por ti misma. En la lista de Marta había un colegio público que necesitaba un profesor de literatura. La directora, una mujer enérgica de unos 60 años, escuchó la historia de Lily y sugirió empezar con 2 clases de alumnos de secundaria. Tenéis algo que no se encuentra en los diplomas, dijo. Un verdadero amor por los libros y la capacidad de volver a empezar. Al final de la primera semana, Lily ya tenía una rutina. Por la mañana, un footing en el parque cercano, luego un café en la misma panadería de la esquina. Por la tarde, prepararse para las clases y buscar un piso a largo plazo. Este lo alquilaba temporalmente. Por la noche, largas conversaciones con Marta o paseos por el nuevo barrio. Deliberadamente no seguía las noticias de su vida pasada. El teléfono con el antiguo número yacía apagado en el cajón de su escritorio. La única vez que lo había encendido fue para asegurarse de que el dinero de Jack se transfiriera a la cuenta especial para el proceso de divorcio, como le había aconsejado el abogado. Alice, una mujer más o menos de su edad y con un sorprendente conocimiento de la literatura moderna, trabajaba en la biblioteca del pueblo, donde se había apuntado al tercer día. Charlaron sobre una nueva novela que ambas habían leído recientemente y no se dieron cuenta de que llevaban 2 horas charlando. «Tengo una reunión del club de lectura el sábado», dijo Alice. «Ven, creo que te gustará». El club de lectura se reunía en una acogedora cafetería cercana a la biblioteca. 12 personas de diferentes edades, unidas por el amor a la lectura. Estaban discutiendo una novela contemporánea sobre una mujer que empieza una nueva vida a los 50. Lily escuchó sus argumentos y por primera vez en mucho tiempo se sintió en su lugar. Después de la reunión, un anciano profesor de literatura jubilado se le acercó. «Tiene usted una visión interesante de la composición de una novela. ¿Ha pensado en escribirla usted misma?» Ella sonrió. «En realidad estoy recopilando material para un libro». Empezaron a aparecer notas en el pequeño cuaderno que había comprado el primer día. No sobre Jack o sus trampas, sino sobre la gente que conoció en la nueva ciudad. Sobre la valentía de Marta, la sabiduría del director, el entusiasmo de los alumnos, la amabilidad de Alice, sobre cómo el pueblo acoge a los recién llegados, dándoles la oportunidad de una nueva historia. Una mañana se despertó con una idea clara de la trama. No sería una historia de traición y venganza, sería una historia sobre gente que encuentra la fuerza para empezar de nuevo, sobre la red de apoyo invisible que existe a nuestro alrededor, sobre el valor de ser nosotros mismos. Escribió el primer capítulo en esa misma panadería, con el olor a pan fresco y el zumbido matutino de la ciudad. El anciano panadero, al darse cuenta de la pasión con la que escribía, le puso delante un croissant recién hecho. «Invita a la casa. La inspiración necesita alimento». Lily cerró el portátil con el capítulo inacabado y salió al balcón. La ciudad se preparaba para la puesta de sol. Se encendían las primeras farolas. Abajo, en algún lugar, reían los niños que volvían del colegio. Olió el jazmín del jardín vecino. Sacó su antigua alianza, lo único que le recordaba el pasado. También había llegado el momento de despedirse de él. Mañana lo llevaría a la joyería. Sería el comienzo de una nueva tradición. Cada año se compraría algo especial, un pequeño recordatorio de que a veces el final era solo el principio de un nuevo capítulo. Mientras tanto, le esperaba un libro inacabado y una ciudad dispuesta a compartir nuevas historias. 2 semanas después de la fiesta corporativa, no quedaba mucho de la antigua vida de Jack Parker. El consejo de administración fue sorprendentemente breve. Le pidieron que dimitiera por iniciativa propia. «Para preservar lo que queda de la reputación de la empresa», explicó secamente el presidente. Samantha se trasladó a otro departamento y dimitió una semana después, aceptando una oferta del Western Group. No le devolvió las llamadas. Solo envió un breve mensaje. «Lo has arruinado todo.
Pasé 5 años construyendo una carrera y tú la arruinaste en una noche. La casa parecía enorme y vacía. Jack paseó por las habitaciones, notando por primera vez cuántas cosas pertenecían realmente a Lily. Sus libros creaban un ambiente acogedor, sus cuadros daban vida a las paredes, sus pequeñas cosas hacían de la casa un hogar. Ahora parecía un piso de alquiler, un espacio impersonal con muebles caros. Comenzó su búsqueda en una librería. Allí le recibió una chica joven, Rachel. «La señora Parker me vendió la tienda hace un mes», le dijo en voz baja. No sé a dónde fue, y aunque lo supiera, no se lo diría. Los amigos de la mutua se dieron la vuelta, no contestaron al teléfono. Los que hablaban con él no lo sabían, o fingían no saberlo. Lily parecía desaparecer. Contrató a un investigador privado. Descubrió que había vendido la tienda, cerrado todas sus cuentas y renunciado a su antiguo teléfono. Había sido metódica y deliberada. Claramente se había estado preparando durante días. «Mire», le dijo el detective, devolviéndole el depósito, «no voy a aceptar este caso. Ella no quiere que la encuentren, y tiene derecho a que la encuentren». Todas las noches, Jack se sentaba con una botella de whisky, releía viejos mensajes, miraba fotografías. Aquí está su primera cita, ella riendo, atrapando una gota de lluvia. La de su luna de miel, ella leyendo un libro en la playa, el viento jugueteando con su pelo. Aquí están sus últimas navidades, sus últimas vacaciones juntos, y él ni siquiera recuerda de qué hablaron. Un día encontró el viejo diario de Lily, olvidado en el estante superior del armario. La última entrada estaba fechada el día que lo vio con Samantha en el café. Lo leyó y no se reconoció en sus descripciones. ¿Cuándo se había convertido en un extraño? ¿Cuándo había dejado de notar su dolor? Las cartas de los bancos aparecieron en su bandeja de entrada, pagos atrasados, avisos de ejecución hipotecaria. Lily había devuelto la mitad del dinero que había prometido, pero apenas bastaba para saldar sus deudas. Era más difícil encontrar trabajo de lo que había pensado. Los rumores corrían rápidamente en los círculos financieros. Incluso había viajado a la ciudad natal de Lily con la esperanza de que hubiera vuelto con sus padres. Su padre abrió la puerta y, tras escuchar en silencio su confusa explicación, se limitó a decir: «Vete, Jack. Has perdido el derecho a saber dónde está». Por la noche le atormentaban los pensamientos sobre lo que había perdido. No el dinero ni el trabajo, que eran cosas que podían volver a ganarse. Había perdido a una mujer que lo amaba de verdad, no por su estatus o su cuenta bancaria, que creía en él, incluso cuando él no creía en sí mismo. Samantha tenía razón. Él lo arruinó. No su carrera, sino su vida. Persiguiendo el falso brillo de una nueva relación, había arruinado algo real. Una noche, encontró una vieja memoria con el video de su boda. Lo vio por primera vez en años. En la pantalla estaban bailando su primer baile, y él le susurraba al oído promesas en las que había creído de verdad entonces. «Siempre estaré ahí para ti», había dicho el viejo Jack. «¿Me lo prometes?», preguntó Lily mirándole con ojos cariñosos. «Te lo prometo». Apagó el vídeo y lloró por primera vez en mucho tiempo. No por autocompasión, sino por darse cuenta de lo mucho que había traicionado no solo a Lily, sino al mismo yo que había hecho aquellas promesas. Por la mañana llegó una carta de su abogado. Los papeles del divorcio limpios y ordenados. Lily no exigía nada más allá de lo que ya había aceptado. Solo quería cerrar este capítulo y seguir adelante con su vida. Jack firmó los papeles. Era lo menos que podía hacer, dejarla libre, aunque en realidad era libre desde el momento en que decidió marcharse. Sus pasos resonaron en la casa vacía. Era hora de venderla. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas del pasado. Tal vez para él también era hora de empezar de nuevo. Solo que, a diferencia de Lily, empezaba dándose cuenta de que él mismo había arruinado todo lo bueno de su vida.
y darse cuenta de eso era peor que cualquier resaca. «Señor Parker, tiene visita», dijo con evidente curiosidad la recepcionista de la pequeña empresa de inversiones donde Jack trabajaba como analista. «Señorita Reed». Samantha tenía un aspecto impecable. Un traje nuevo de Prada, zapatos de $1000, una sonrisa ganadora. En 2 meses en Western Group había conseguido que la ascendieran a subdirectora financiera. «Hola, Jack», se sentó en la silla de visitas, metiendo la pierna por encima del pie. «No está mal el despacho, para empezar». Jack la miró en silencio. Antes, esta mujer le había parecido la encarnación de todos sus deseos. Ahora solo veía frío cálculo en sus ojos. «¿Por qué has venido, Samantha?» «Pensé que te alegrarías de verme», sonrió ella. «Especialmente después de que tu mujer te dejara sin un céntimo. No fue una mala decisión por su parte, por cierto. Incluso la admiro». Jack se tensó. «Si has venido a regodearte...» «No, querido. Tengo una propuesta de negocios». Sacó una carpeta del bolso. «Hay una vacante en Western Group para un director financiero. Te he recomendado a ti». Él levantó las cejas sorprendido. «¿Después de todo lo que ha pasado?» «Exactamente». Samantha se inclinó hacia adelante. «Piénsalo. Conoces todos los esquemas de tu antigua empresa, todos los puntos débiles, todas las lagunas. Con tu experiencia, podríamos... ¿Espionaje industrial?» Jack sonrió amargamente. «¿Para eso me necesitabas en primer lugar?» «No seas ingenuo», puso los ojos en blanco. «Claro, tu puesto era una ventaja, pero realmente pensé que éramos iguales, que entendías que en este mundo hay que aceptar lo que se puede». Jack la miró y vio a su antiguo yo, obsesionado con el éxito, dispuesto a hacer cualquier cosa por estatus y dinero. Un hombre que se había perdido en la búsqueda de falsos brillos. «¿Sabes qué es lo gracioso?», se reclinó en su silla. «En realidad me he enamorado de ti, no de tu aspecto ni de tu ambición, sino del reflejo de mí mismo que vi en ti, igual de vacío y falso». La sonrisa de Samantha tembló. «No te hagas la santa, tú empezaste todo esto por tu cuenta». «No, Samantha, lo empezaste tú en el momento en que me viste como un trampolín conveniente para una carrera, y yo estaba lo suficientemente ciega como para no darme cuenta». «¿Así que, te niegas?» Su tono se volvió gélido. «Sabes, mi mujer me dio una buena lección», sonrió Jack. «A veces perderlo todo es lo mejor que te puede pasar. Te da la oportunidad de darte cuenta de quién eres realmente». Samantha se levantó, subiéndose la falda. «Te vas a arrepentir de esto». «Ya no», negó con la cabeza. «Ya me han presionado bastante por mis errores. Ahora es el momento de hacer algo bien». «¿Cómo qué?» «Como informar a la seguridad de Western Group sobre un intento de espionaje industrial por parte de su nuevo director financiero adjunto». Samantha palideció. «No te atreverías». «¿Por qué no? Tú misma lo has dicho. En este mundo hay que aceptar lo que te den, incluida una oportunidad de redención». La vio alejarse, con la misma postura perfecta y el mismo ruido de tacones. Pero ahora veía detrás de esa fachada a una chica asustada que nunca se había dado cuenta de que el verdadero poder no estaba en el dinero y el estatus. Esa noche escribió una larga carta a Western Group Security, adjuntando una grabación de su conversación con Samantha. ¿Su pequeña venganza? No, más bien un intento de arreglar las cosas. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, se sentó a escribir otra carta. Lily nunca la leería, no sabía su dirección, pero necesitaba decirlo. «Gracias por enseñarme lo más importante. El precio del éxito no debe incluir perderse a uno mismo. Es una pena que me diera cuenta demasiado tarde». Por la mañana llegó el mensaje. Samantha había sido despedida de Western Group. No sintió ninguna satisfacción, solo la comprensión de que todo el mundo tiene lo que se merece, incluido él mismo. Y entonces dice: «No quiero leer sobre el amor, quiero leer sobre zombies».
Lily rió, contando otra historia del colegio. Martha, Alice y el resto de su pequeño grupo de lectura rodaron de la risa. En 3 meses en la nueva ciudad, las reuniones de los viernes por la noche en el Inkwell Café se habían convertido en una tradición. Primero hablaban de libros, luego la conversación giraba invariablemente en torno a la vida. A Lily le encantaban estas veladas. Aquí nadie le preguntaba por su pasado, la aceptaban tal y como era ahora. Hablando de amor, Alice enarcó una ceja significativamente. ¿Te has dado cuenta de cómo te mira nuestro nuevo historiador? Michael se había presentado en la escuela hacía un mes, alto, con ojos amables y unas leves canas en las sienes. Enseñaba historia y dirigía un club de historia, donde los niños reconstruían con entusiasmo batallas medievales. Alice. Lily se sonrojó. Solo es un colega, que accidentalmente entra en la sala de profesores todas las mañanas justo cuando estás tomando café allí, se burló Marta. Lily negó con la cabeza, pero su sonrisa la delató. Sí, se había dado cuenta de esas miradas, y su genuino interés por la literatura, y la forma en que había defendido su idea de un proyecto conjunto de literatura histórica en el Consejo de Profesores. Pero lo más importante era que no le exigía nada, no la metía prisa. Simplemente estaba ahí para ella, compartiendo historias interesantes y a veces trayéndole café de esa misma panadería de la esquina. ¿Sabes?, le dijo una vez Martha mientras paseaban por el paseo marítimo, a veces la vida nos da una segunda oportunidad, y está bien volver a ser feliz. Su libro avanzaba lenta pero inexorablemente. Todas las mañanas, Lily se levantaba al amanecer y escribía durante 2 horas antes de ir al colegio. La historia cambió como cambió ella misma, de un oscuro drama sobre la traición a una novela sobre el Renacimiento. En el colegio la adoraban. Los alumnos de secundaria apreciaban su enfoque poco convencional de la literatura clásica. «Haces revivir a escritores muertos», dijo un alumno tras una clase sobre Jane Eyre. Después de todo, compró un piso, pequeño pero luminoso, con vistas al parque. Lo amuebló a su manera, muchas estanterías, sillones acogedores, flores frescas. Nada de fotos del pasado, solo nuevas con nuevos amigos. Michael la había invitado a tomar un café por primera vez desde la reunión de profesores. Hablaron durante 3 horas, de libros, de historia, de enseñanza. Él habló de su divorcio hace 5 años, ella de su experiencia reciente, sin dramatismo ni autocompasión, como parte del camino de la vida. ¿Sabes de qué me di cuenta después de mi divorcio?, dijo entonces. Que cada pérdida es una oportunidad para encontrar algo nuevo. Solo tienes que estar dispuesto a verlo. En el club de lectura la acogieron como a una más. Había gente de todo tipo, un profesor de literatura jubilado, una joven madre de 3 hijos, el dueño de una cafetería, un estudiante de medicina. Les unía no solo su amor por los libros, sino también su voluntad de apoyarse mutuamente. Una noche, de vuelta a casa tras otra reunión, Lily se sorprendió pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva. No era la esposa de alguien, ni una víctima de las circunstancias, sino ella misma. Sonó su teléfono. Michael. ¿Te gustaría ir a la exposición de trajes históricos el sábado? Prometo historias fascinantes sobre la moda medieval. Ella sonrió. Me encantaría. Es un placer presentarles la nueva novela de Lily Parker, Begin Again. La voz del anfitrión de la velada literaria resonó en el pequeño vestíbulo de la librería. Lily estaba sentada en una mesa, mirando a la gente que había acudido a su primera presentación. Entre ellos estaban sus nuevos amigos. Martha y Alice ocupaban la primera fila, y Michael estaba de pie contra la pared, sonriendo con esa sonrisa especial que ahora estaba reservada para ella. En el dedo anular de Lily brillaba un fino anillo de plata, regalo de compromiso de hacía 15 días. Después de la presentación, había mirado en Internet.
Su libro había subido al número 3 de la lista de los más vendidos. Los críticos alababan la mirada sincera a la transformación a través de la pérdida y la ausencia de venganza trillada en la historia. Alguien le envió un artículo de un periódico de Chicago. Jack Parker había sido nombrado asesor financiero de una organización benéfica para mujeres con dificultades. En la entrevista, hablaba de la importancia de las segundas oportunidades y de cómo el fracaso puede cambiar a una persona a mejor. De Rachel surgió la fotografía. La librería floreció bajo su dirección. La convirtió en un centro cultural para el barrio, organizando encuentros con autores y lecturas infantiles. En la foto está junto a un joven. Parece ser el mismo estudiante de filología que solía venir a por libros. Lily había oído hablar de Samantha de pasada. Había abierto una consultora en San Francisco especializada en ayudar a empresas de nueva creación. Se decía que había cambiado, que era más suave. Quizá no había perdido las lecciones del pasado. En el instituto, Lily fue nombrada profesora del año. Su método de enseñar literatura a través de la experiencia personal de los alumnos se hizo popular. Colegas de otros colegios le pidieron que compartiera su experiencia, y el club de historia de Michael cooperaba ahora regularmente con su club de literatura. Preparaban proyectos conjuntos, combinando historia y literatura. Por la noche, sentada en el balcón de su casa y la de Michael mirando la puesta de sol, Lily consultó su correo electrónico. Una editorial le ofrecía un contrato para un segundo libro. Un agente aconsejaba una gira por librerías de todo el país. Unos estudiantes enviaban ideas para un nuevo proyecto. ¿En qué estás pensando?, preguntó Michael poniéndole una taza de té delante. En lo extraña que es la vida, sonrió ella. Hace un año pensé que lo había perdido todo. Resulta que estaba empezando a encontrarlo. Se sentó a su lado y le cogió la mano. ¿Sabes qué es lo más interesante de la historia? ¿Qué? Que todo final es siempre el principio de otra persona. Lily miró la ciudad. En algún lugar, la gente también empezaba de nuevo. Alguien se iba, alguien se encontraba, alguien se perdía y se encontraba. Cientos de historias, cada una con su propia trama. Y su historia, bueno, estaba cobrando impulso. Y esta vez, ella era la autora de la misma. Por cierto, Michael sacó un sobre. Hay una invitación a una conferencia en Londres. ¿Vamos? Iremos en nuestra luna de miel. Lily rió. Sabes que me gustan las nuevas aventuras. Como hacía un año, las primeras farolas se encendían en la ciudad, pero ahora era su ciudad, su vida, su elección. Y no se arrepentía de nada, ni de las pérdidas, ni de las decisiones, ni de los cambios. Al fin y al cabo, a veces hay que dejar ir el pasado para que pueda empezar el futuro.